existe ahora una serie de certificaciones externas, de organismos que nos permiten saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. En el caso de las instituciones educativas, pues les podría poner muchísimos ejemplos, pero por ejemplo, una institución como CIES nos ayuda a saber si estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal. Aquí abajo les voy a dejar una liga de lo que son los CIES para que ustedes puedan conocerlos, puedan saber un poco más acerca de ellos. Y bueno, definitivamente nuestra universidad está muy interesada en que podamos evaluar. En segundo lugar, también la sociedad pues nos demanda hacer una evaluación de las cosas que hacemos. Si no evalúas, te evalúan. Tenemos ciertos problemas en algunos sectores educativos en donde dicen, bueno, la evaluación no me parece, no me gusta. Por supuesto, ellos tienen su forma de ver las cosas. En muchas ocasiones, pues es que los sistemas de evaluación no se adecúan a las características de nuestro país y de nuestra sociedad, pero finalmente la evaluación es obligatoria. Si no evalúas, no rentabilizas. Si estuviéramos hablando de empresas, finalmente, si nosotros no sabemos cómo vamos, si vamos bien, mal, qué estamos vendiendo, qué estamos haciendo, finalmente pues no podríamos saber si estamos haciendo las cosas bien o tenemos que mejorar. Y si no evalúas, pues no mejoras. Aunque no nos guste, al final de cuentas una evaluación nos ayuda también a saber qué cosas hacemos bien y qué cosas podemos mejorar. ¿Para qué se hace la evaluación? Bueno, la evaluación se hace de alguna forma para controlar, para ajustarnos a un patrón normativo. Como yo les decía, dentro del proceso, en la otra clase, dentro del proceso de planeación, administración, dirección, control, pues necesitamos tener una evaluación. Sirve también para acreditar, nos da una certificación de requisitos para saber si estamos cumpliendo con las normas, con lo establecido. Y la evaluación nos sirve para optimizar, nos ayuda como una solución de dificultades, un refuerzo, nos ayuda para conocer nuestros puntos fuertes, conocimientos e incluso tener un buen desarrollo. Bueno, dentro de nuestro objeto de evaluar podemos ver dos aspectos. La evaluación se puede dar según el ámbito. La evaluación se puede dar según aspectos globales o aspectos parciales. Y por dimensiones, la evaluación se puede dar dentro de un contexto. Sabemos que tenemos entradas a un proceso, que tenemos procesos y tenemos productos. Como recordatorio de qué son los procesos, recuerden ustedes que es un conjunto de tareas, de políticas y de procedimientos. Es decir, si nosotros lo viéramos como una receta, sabríamos perfectamente qué tareas específicas se tienen que realizar para hacer un pastel, qué políticas se deben seguir, en este caso, pues políticas de manejo higiénico de los alimentos, de certificaciones de cómo tenemos que estar en calidad o cómo debe ser nuestro producto final. Y definitivamente tenemos un procedimiento donde nos dirán paso 1, paso 2, paso 3 y podamos seguir adelante. Eso es un proceso. Y tenemos entonces un producto final. Entonces, por dimensiones, si nosotros viéramos la evaluación de instituciones educativas en ese sentido, podríamos ver que hay distintos contextos a evaluar. Cada uno de ustedes en sus instituciones en donde laboran, pues ya hemos platicado que tenemos diferentes contextos, diferentes entradas, es decir, diferentes actores educativos, como son los maestros, como son los alumnos, como son los directivos, los padres de familia. Tenemos una serie de procesos que se siguen dentro de la institución y esto al final de cuentas nos da el producto más importante que dentro de las instituciones educativas siempre es el conocimiento del estudiante. Incluso yo siempre he pensado que una forma de evaluar a una institución pues no solamente debe ser a través de saber si cumple o no cumple con algunos indicadores internacionales, sino, por ejemplo, en el caso de las universidades, saber si los egresados tienen dónde trabajar y cómo trabajar. Los indicadores pueden establecerse pues, de acuerdo a una referencia normativa, según la referencia de la EFQM, ahorita explicamos qué es eso, según escuelas eficaces y con criterios adaptados. Los indicadores deben tener eficacia, eficiencia, funcionalidad y equidad. Y aquí, bueno, viene un concepto que creo que ustedes conocen muy bien, pero ¿cuál sería la diferencia entre la eficacia y la eficiencia? De alguna forma, el ser eficaz
nos ayuda a hacer las cosas, a cumplir con lo prometido. Pero la eficiencia no solamente es cumplir las cosas, sino hacerlo en los tiempos necesarios, en los tiempos que se deben hacer las cosas. En este sentido, por ejemplo, yo les podría decir que un indicador es que pues, el 90% de nuestros estudiantes de maestría se titulen. Pero un indicador de eficiencia es que se titulen en menos de 2 años y que lo hagan con un promedio mayor a 9. En este sentido, nosotros estaríamos hablando más bien de indicadores de eficiencia terminal, más que de eficacia terminal. Porque si ustedes se gradúan en 5 años, pues bueno, no estaríamos cumpliendo con esa eficiencia. ¿Qué es un indicador? Como ustedes lo han visto, y lo acabo de platicar ahora con esto del indicador de eficiencia terminal, pues debe tener algo medible, algo cuantificable, que nosotros podamos saber hasta dónde hemos cumplido con él. Si yo les pudiera decir cuál es el indicador de eficiencia de una clase de maestría, pues podríamos manejar indicadores como que los alumnos y el maestro cumplan con el 90% de las asistencias, que los alumnos tengan una calificación superior a 85, que el conocimiento mostrado pueda ser utilizado para parte de su investigación de tesis, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones podemos saberlas hasta qué porcentaje lo cumplimos, ¿no? Llegamos al 90%, al 89%, al 88%, etcétera. Bueno, además los indicadores deben tener funcionalidad, es decir, tenemos que centrarnos en saber hasta dónde podemos cumplir con las cuestiones y por supuesto debe tener medidas de equidad. Nosotros sabemos que la igualdad y la equidad no es lo mismo. Se dice por ahí que la igualdad es que tengamos todos exactamente lo mismo, pero la equidad es que tengamos lo que cada quien necesita. Las fases de la evaluación son las siguientes. La fase 1 se trata de sensibilizar. Como bien les decía hace un momento, a las personas no nos gusta ser evaluados, entonces necesitamos una sensibilización que nos hagan entender el porqué de la evaluación, el para qué de la evaluación y el beneficio de la evaluación. Necesitamos escoger un modelo. Dentro de los muchos que platicaremos, pues se debe saber qué modelo hay que seguir, hay que adaptarlo al contexto de la institución educativa. Necesitamos diseñar el plan de evaluación, recoger la información, procesarla, obviamente hacer un informe, presentarlo, revisar la evaluación y definir entonces un plan de mejora. La fase 2, yo en la fase 1 les hablaba de una sensibilización y de una escoger el modelo, diseñar el plan. La fase 2 nos habla un poquito más acerca de recoger la información. Entonces, ¿cómo recojo la información para evaluar? Bueno, puede ser a través de observaciones, puede ser a través de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios o incluso podemos aplicar pruebas sistemáticas, tanto alumnos como para profesores, como para personal directivo o personal administrativo. Necesitamos ciertos instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son los que conocemos? Bueno, entre muchos otros de los que ustedes conocen, los más básicos serían el cuestionario, la guía de entrevista, una escala de valoración, una lista de control o un test. Las fuentes de evaluación. ¿A quién podemos evaluar? Bueno, nosotros podemos evaluar a personas en una institución educativa, a los profesores, a los alumnos, a los directivos, a los administrativos, incluso el apoyo que dan los padres de familia en ciertos niveles educativos. Podemos evaluar los documentos, podemos evaluar los objetos y también, es decir, las instalaciones, la forma de los materiales y también podemos evaluar los procesos educativos. ¿Qué condiciones son necesarias para la evaluación? Es muy importante que para que nosotros podamos evaluar tengamos un ambiente en donde podamos corregir, pero de una forma ideal. Es decir, no humillando, no maltratando, sino más bien que nosotros podamos saber que siempre tenemos algo para mejorar, pero siempre tenemos algo bueno. De hecho, una de nuestras recomendaciones cuando se hacen evaluaciones, pues es siempre decir las cosas que se hacen bien primero y posteriormente decir lo que se puede mejorar. La evaluación debe tener utilidad. Si nosotros no tenemos planeado o no tenemos presupuesto para hacer mejoras,
pues no tiene mucho caso que nosotros hagamos una evaluación. La evaluación tiene que ser viable y evidentemente tiene que ser exacta. La evaluación, ¿qué nos conviene? ¿Una evaluación interna o externa? Bueno, cuando la evaluación se hace desde dentro de la institución educativa, obviamente es más formativa, por supuesto es más aceptada, pero es menos objetiva y menos contrastable. Siempre el tener a alguien del exterior que nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, con qué parámetros nos podemos comparar, sobre todo cuando tenemos diferentes organizaciones. En el caso de las instituciones de educación superior, pues tenemos muchísimo para comparar, para saber qué estamos haciendo. Desde fuera, pues tiene lo que aquí dice, ¿no? Es menos formativa, es decir, es más ya para corregir, no es para que sea un proceso de aprendizaje. Es menos aceptada, aquí debemos sensibilizar más a la gente, pero es más objetiva y más contrastable. Después de evaluar es muy importante hacer un informe. El informe debe estar por escrito. Acuérdense que las palabras se las lleva el viento, entonces parte muy importante de la información que podamos dar a los centros educativos pues debe ser por escrito, ordenado y claro, descriptivo del proceso. Quiere decir que nosotros debemos describir exactamente las condiciones, el contexto, los formatos, los documentos, todo lo que se evaluó y todo lo que sucedió en ese momento. Una de las críticas más importantes hacia la evaluación y a la certificación pues es que estamos viendo como la fotografía de ese día, de ese momento, pero pues no en todas las ocasiones estamos viendo la realidad que se vive día a día. Como ya sabemos, cuando alguien se sabe que va a ser evaluado, pues es como si nos fueran a visitar a nuestra casa nuestros amigos. Tratamos de limpiar mejor, de ser más amables, de tener mayor cantidad de insumos. Entonces, este es el problema de la evaluación. Pero bueno, definitivamente es parte del proceso que se tiene que seguir. Debe estar adaptado a la audiencia. Yo les decía, de repente tenemos algunas condiciones muy cuadradas de evaluación donde te dicen es que las instalaciones deben ser idóneas para que el alumno aprenda. Bueno, ¿hasta dónde pueden ser idóneas? Si estamos hablando en la ciudad, pues por supuesto tenemos mayor acceso a internet, a proyectores, a tecnologías. Pero bueno, si estamos hablando de una institución que está lejana, que está en la sierra, probablemente pues no tenga ni agua y las personas están haciendo todo lo posible porque los alumnos estén educándose. Entonces tenemos que adaptarnos. Y finalmente el informe debe tener propuestas, especificar qué haríamos nosotros para mejorar, porque si no termina siendo una especie de reclamo, de crítica, pero sin ninguna propuesta. La evaluación requiere un plan de mejora y el plan de mejora debe ser selectivo, es decir, no podemos mejorar todo de la noche a la mañana, entonces necesitamos saber cuáles son nuestras prioridades. Los objetivos tienen que ser claros, debemos tener actuaciones, debemos tener responsables para que sepamos específicamente qué le toca a cada uno hacer. El plan de mejora debe tener recursos, un calendario y definitivamente una comprobación. ¿Cuáles son los usos indebidos de la evaluación? Pues lo que decíamos, si nosotros nos dedicamos a culpabilizar, a manipular, a limitarlo hacia un ritual, a decir, bueno, pues vienen a evaluar y como hoy evalúan, entonces pinten las paredes, díganles a los peores alumnos que se escondan en el baño, como lo vamos a ver ahorita en un video que les voy a subir, que es chistoso hablando de la evaluación. Cuando nosotros falseamos o cuando nosotros improvisamos, pues ese sería un uso totalmente indebido de la evaluación, no nos serviría para nada. Bueno, dentro de la clase normal, fíjense que sí les quiero compartir esto que íbamos a hacer. Nosotros íbamos a hacer un ejercicio intuitivo y dice el objetivo es la evaluación de la comunicación no verbal del grupo para generar un diagnóstico de temáticas de un curso, de estrategias para mejorar la comunicación. Y entonces íbamos a hacer una especie de carrusel donde cada uno de ustedes hablara durante 1 minuto. Y dentro de ese minuto los demás pudiéramos evaluarlo. De manera individual, ustedes se iban a autoevaluar para saber
qué hicieron bien y qué pueden mejorar a la hora de comunicarse, pero de manera grupal también les íbamos nosotros a pasar información para decirles qué hacen bien y qué pueden mejorar. A lo mejor nosotros pensamos, no, pues no hago nada bien. Me ha tocado que en este tipo de ejercicios las personas digan eso. En realidad siempre hacemos algo bien. Puede ser nuestra postura, puede ser que vemos a los ojos, puede ser nuestro tono de voz, puede ser nuestro ritmo, nuestra sintonía o nuestro nivel de conocimiento sobre el tema. Pero también pues puede haber aspectos a mejorar, entre ellos los mismos que les estoy diciendo, eliminar barreras de la comunicación, el ser más asertivos al comunicarnos. Aunado a lo anterior, bueno, ustedes después de leer nuestros comentarios, les decía, se iban a autoevaluar basándose en su propia percepción y en los comentarios que escucharon de los demás. ¿Por qué íbamos a hacer este ejercicio? Bueno, porque nos iba a permitir saber cómo se sintieron, pero además que al evaluarnos es importante decir lo que hacemos bien y no solo lo que podemos mejorar. Tendemos definitivamente los profesores, las escuelas, los directivos, las instituciones y hasta la familia a decirnos todo lo que hacemos mal, pero no nos dicen qué es lo que podríamos mejorar. Entonces les decía yo, un tip importante es siempre saber, siempre exigirnos mejorar. ¿De qué hablaremos dentro de esta primera semana? Bueno, hablaremos por supuesto del concepto de evaluación, de los periodos de la evaluación y de los modelos de la evaluación educativa. ¿Qué es la evaluación? Para diferentes autores que les puse aquí, para algunos es una fase de control, son valores internacionales para concebir y practicar el proceso educativo. También lo podríamos ver como un juicio sistemático, considerar tanto lo bueno como lo malo. Y también podríamos verlo como puntos débiles y puntos fuertes que se deben considerar, viabilidad, equidad centrada en el producto o servicio. ¿Cuál es la importancia de la evaluación? Bueno, dentro de la evaluación también debe haber una autoevaluación. Esto es fundamental. No solamente dentro del ser humano nos debemos autoevaluar porque tenemos una capacidad autocrítica importante, sino porque también nos ayuda a saber hasta dónde estamos viendo nuestros errores que los demás están percibiendo y tal vez nosotros no, o nuestras virtudes. Y definitivamente la evaluación debe contar con la participación de la comunidad educativa. Para López, por ejemplo, es un grado de logros y deficiencias de un plan que se hizo en un principio. Es necesario considerar otros procesos evaluativos. Es importante dentro del concepto general de evaluación que nosotros podamos saber qué otras formas de evaluar hay, qué otras experiencias en otros países hay, qué otras virtudes tiene la evaluación, la motivación y la justificación de los individuos y el tipo de evaluación relacionado con el propósito de la institución. Las funciones de la evaluación son, bueno, en primer lugar, el que podamos hacer un diagnóstico. Ya hemos platicado mucho del FODA o del DAFO en inglés, que tiene que ver con las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Recordemos todos que las fortalezas y las debilidades pertenecen al ambiente interno, mientras que las oportunidades y las amenazas pertenecen al ambiente externo. Quisiera ponerles rápidamente un ejemplo para que no se nos olvide. Si nosotros tuviéramos un negocio de helados, una de nuestras fortalezas podría ser amabilidad del personal, el sabor de los helados. Una de nuestras debilidades podría ser que no estamos ubicados en una zona tan comercial. Todo esto depende, tanto las fortalezas como las debilidades, de nuestra empresa, de nuestro ambiente interno. Una oportunidad podría ser que hace mucho calor y entonces las personas compran más helados en esta temporada. Y una amenaza pues podría ser la inseguridad que se vive dentro de la zona donde está la heladería y que se han presentado robos a transeúntes. En este sentido, si lo pasamos a una evaluación educativa o una institución educativa, pues también tenemos fortalezas y tenemos debilidades que son las que controlan la institución y definitivamente vamos a tener oportunidades y amenazas en nuestro país. Pues desgraciadamente hay cuestiones incluso culturales que no nos ayudan mucho a poder generar una buena enseñanza. También tenemos algunas cuestiones que son buenas, ¿no? Como por ejemplo que la escuela se ve como todavía algo importante,
el que las personas aprendan y que las personas se superen se sigue viendo como una oportunidad de tener una mejor calidad de vida. La evaluación, además de ser diagnóstica, debe ser instructiva, es decir, debe partir de la experiencia del aprendizaje laboral y decirnos a partir de esta experiencia y a partir de ese contexto qué hacer. Debe ser educativa, es una estrategia que motiva, fortalece actitudes adecuadas y corrige insuficiencias. Y debe ser autoformadora porque nos permite tener lineamientos para orientar el quehacer académico. Las normas de la evaluación tienen que ver con su utilidad. La evaluación debe ser para mejorar, debe ser ética. Tener compromisos de cooperación, protección, honradez. La evaluación tiende mucho en ocasiones a estas prácticas deshonestas. Entonces debemos fomentar la ética dentro de la evaluación. Debe ser factible, los procedimientos deben estar claros y obviamente debe ser exacta, libre de influencias y que propicie conclusiones.